permitimos una ronda de presentaciones si tenemos a poca gente, ¿vale? Pues nada, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas y sobre todo muchas gracias por participar en esta sesión, en esta mesa de conexión de tecnología con mercado. Son ya las dos últimas que realizaremos durante 2020 porque, bueno, llevamos ya, esta es la quinta que realizamos durante el año. Y nada, haremos una próxima el próximo 10 de diciembre, ¿vale? El próximo jueves. En esta primera, bueno, en esta de hoy, sobre todo, vamos a conocer de la mano de David Pascual, pues cómo acceder a las grandes compañías, cómo colaborar con ellas, cómo iniciar una relación o un proyecto con este tipo de empresas, ¿vale? Y el siguiente jueves, pues trataremos la gestión del talento para empresas en crecimiento. Como sabéis, se trata de una actividad que realizamos con la Oficina para la Innovación. Es un programa que desarrollamos desde Fundecis PCTES para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Hola, Suso, los micros. Suso, desactiva el micro, por favor. Hemos habilitado los micros para todo el mundo. Sí, no te preocupes. Nada, decía que es un programa que desarrolla Fundecis PCTES para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad con la financiación de Fondo FEDER. ¿Vale? Y bueno, como decía también, en esta quinta sesión vamos a trabajar la relación con las grandes empresas. Y para llevarla a cabo, pues contamos hoy con un ponente de sesión, con David Pascual Portela. Mario, no sé si quieres presentarlo tú, que te quiero, no quiero bueno, yo. David Pascual Venga, Portela, lo doy habréis paso a conocido Mario. algunos en el Foro Innova de este año. Es experto en gestión de la innovación y la transformación digital, con más de 20 años de experiencia en la realización de proyectos complejos, con industrias como la banca, con sectores como banca, industria, transporte, sector público, telecomunicaciones y utilities. Y es creador y responsable de la ejecución de Indra Venture, que es el vehículo corporativo de innovación de Indra desde 2015. A nivel formativo es licenciado en física por la Universidad de Oviedo y ha complementado su formación universitaria con programas especializados como el Innovation and Digital Disruption del MIT, el programa de desarrollo directivo de la Fundación SPI, es MBA por ESIC y cuenta con el máster de gestión de la innovación en el sector TIC de la Escuela de Negocios de La Salle, entre otros. Y nada, por mi parte, nada más. Si te parece, inicias la presentación. Como estamos poquitos, ya como hemos dicho, hemos habilitado los micros, podéis intervenir durante la sesión y luego al final también podemos hacer una ronda de una pequeña mesa de debate entre todos para resolver dudas que hayáis tenido sobre la temática. También decir que hay disponibilidad para tener reuniones. Por ahora hay dos con David, pero si queréis aprovechar y tener una reunión con él posterior a la sesión, pues nos lo comunicáis por el chat o por preguntas y respuestas, ¿vale? Pues nada, Pues cuando nada. quieras, David. Muchas gracias a todos. Gracias. Nosotros por Muchas ahora gracias a vosotros. desaparecemos para no estorbar. Eso es. Vale. Vale. Muchas gracias a vosotros, a Fundecit y al Parque Científico Tecnológico de Extremadura por invitarme a compartir hoy con vosotros esta sesión, ¿no? Esta sesión sobre el modelo de gestión de la innovación, sobre el modelo de gestión de la innovación y sobre la parte de colaboración de startups con corporates, ¿no? Cuando hablaba estos días con Paco y Belén, me comentaron que muchos de vosotros no sois startup por el estadio en el que estáis, pero también analizando desde el punto de vista de una corporate, muchas veces consideran startup a aquellas compañías que están por debajo de una facturación anual de unos 50 millones de euros, para ver cómo se integran, ¿no? Sobre todo en las grandes multinacionales. Para que si comento startups, que os sientáis identificado en eso, ¿no? Que muchas veces la terminología o desde cada uno de los ámbitos se entiende de manera diferente. La sesión...
La sesión de esta tarde la he estructurado una pequeña introducción porque estamos en un momento ideal para la colaboración entre las startups y corporate. Aunque estemos en un contexto bastante complejo, como todos estamos viviendo, pues también es un buen momento. Este momento también está generando muchísimas oportunidades, sobre todo aquellas como las compañías que estáis hoy aquí, que trabajáis en el ámbito, en el sector tecnológico, ¿no? Este es un sector que ha tenido una atracción en esta época de pandemia que comentaremos ahora y en varios ámbitos, evidentemente en sectores quizás como el de que tenga que ver con el sector turístico ha tenido una repercusión importante los proyectos que había de transformación digital, pero en otros sectores y en otros ámbitos lo que han tenido es una aceleración bastante importante. Veremos qué entendemos por innovación y hablaremos de modelos de innovación y de un modelo de innovación de referencia y de los horizontes de innovación, que siempre se habla de horizonte 1, 2, 3, y cómo afrontan las corporaciones la colaboración con diferentes agentes del ecosistema en función del horizonte de innovación en el que estemos. Y luego veremos aspectos clave de colaboración de una startup y una corporate en todo su ciclo de vida, desde que se empieza, desde que empecéis una exploración de por qué colaborar o por qué buscar un inversor, hasta que se establecen los acuerdos y ciertos aspectos que debéis tener en consideración, o qué reflexiones tenéis que tener previas a este tipo de colaboraciones. Y luego una serie de conclusiones, tanto para que estructuréis vuestros modelos de innovación y para que afrontéis esa parte de modelo de relación con las multinacionales, con las corporate, ¿no? Y que una especie de qué tips y 6 consejos que para mí son fundamentales para llevar a cabo y tenerlos en consideración desde el principio. ¿Por qué? Porque este es un buen momento. Muchas veces se habla de que estamos en esta época de pandemia. Esta época de pandemia lo que ha hecho, hay 2 aspectos fundamentales. Por un lado, siempre decimos que se ha acelerado en 6 semanas lo que se iba a acelerar en 6 años la transformación digital. Pero esto no es debido a la tecnología ya estaba existente y existía, ya se están haciendo pruebas de concepto, pilotos con cierto tipo de tecnologías emergentes o habilitadoras de la transformación digital, y lo que ha acelerado esto ha sido el contexto porque al final había que dar respuesta a las necesidades de las personas, que es uno de los elementos claves y estratégicos de la transformación digital, y esto ha hecho que las compañías tengan que dar respuesta a ese tipo de necesidades. Y esto es un buen momento porque las compañías se han dado cuenta por una vez que por sí solas no pueden dar respuesta a este tipo de necesidades. Y esto es una realidad tanto que han tenido que redefinir sus modelos estratégicos o cómo hacen la reflexión estratégica y dan respuesta, ¿no? Lo que se llama y tiene mucho que ver con los elementos básicos de la transformación digital. El primero, se habla de una estrategia adaptativa. Al final hay que responder, en este contexto se ha visto que han tenido que responder lo más rápido posible, la respuesta a los cambios. Tener en cuenta que el cambio va a suceder sí o sí, y en el contexto en el que estamos más todavía, que este es uno de los temas fundamentales de la transformación digital, y involucrar a todos en la estrategia. Involucrar a todos en la estrategia y en dar respuesta a ese tipo de necesidades. Se han dado cuenta que ya es un paso más allá de hablar de modelos de innovación abierta. Las compañías y las organizaciones se han dado cuenta que tienen que crear ecosistemas de innovación asociados a cada uno de los verticales para dar respuesta a las necesidades. Y en esta parte de crear este tipo de ecosistemas, al final se han dado cuenta que tienen que colaborar todos los agentes, y este es uno de los aspectos fundamentales que se está dando cuenta también la Comisión Europea y los diferentes países miembros de la Unión, asociados a los planes de recuperación y resiliencia. Los planes de recuperación y resiliencia, para dar respuesta a los retos que tenemos como sociedad en los ámbitos del Green Deal o de la economía verde, de todo lo que tiene que ver con el ámbito sociosanitario, educación, en el ámbito financiero, en el ámbito industrial, se tiene que crear este tipo de ecosistemas, y este tipo de ecosistemas tienen que ser específicos para cada uno de los verticales. Y esto también las organizaciones, las compañías se están dando cuenta. Para crear su oferta en cada uno de los verticales tienen que crear estos ecosistemas, y para crearlos necesitan una colaboración y participación activa con todos los agentes como vosotros, compañías, startups en fase de crecimiento y escalado, startups de reciente creación, universidades y centros tecnológicos, y también luego llegar y crear un mix entre lo que sería una
startup y la corporación, fomentando el desarrollo y la colaboración de los venture builders para crear spin-off de las propias organizaciones, porque si no, se dan cuenta que quedan fuera del mercado y dan una respuesta muy genérica, y al final lo que quieren es una respuesta a casos de uso específicos de la sociedad, de las necesidades que tienen los usuarios. Y estos son elementos fundamentales que antes sí que cada vez más las compañías lo estaban viendo, pero en este contexto actual se han dado cuenta que es un elemento estratégico. Todas las compañías están trabajando en ellos. Yo estoy definiendo ecosistemas en el ámbito de Industria 4.0, en el ámbito de Smart Cities, en el ámbito de Smart Grid, aunque la solución core la misma, los diferentes verticales y startups con las que colaboramos no tenían nada que ver. En el ámbito de educación, ¿no? En el ámbito de educación, estábamos trabajando con startups que están focalizadas en temas de realidad virtual aumentada y tenían gestión de contenidos, pero no tenía nada que ver con las startups con las que podíamos estar colaborando en el ámbito de Industria 4.0 para un mismo objetivo con realidad virtual y aumentada para temas de manos remotas. Porque cada uno lo que buscamos era un conocimiento específico de nicho que diera respuesta a esa necesidad para crear ese ecosistema y esa solución global. Al final, todas las compañías están en una presión, se tienen que responder 3 preguntas básicamente, ¿no? ¿Cuál es el foco? Es decir, ¿cómo la transformación digital y la innovación van a transformar mi modelo? Es decir, ¿cuál es nuestra visión? Teniendo en cuenta esto, que es un aspecto bastante difícil en las organizaciones, quizás muchos de vosotros ya lo tenéis, tengo que ver cuáles son los dominios prioritarios para mi organización. Esto es clave, porque si defino unos dominios prioritarios, una oferta prioritaria, hay otra que vamos a tener que deshacer o discontinuar o cambiar el modelo, pasar de producto a servicio o industrializarlo para ser mucho más eficientes y productivos. Entonces, cambia bastante la parte del modelo. Pasar de producto a servicio en muchas organizaciones requiere un cambio radical o esa parte de industrialización. Ver también, oye, pues en este cambio, en este paso, en este salto que tengo que dar como organización, qué tecnologías están maduras o cómo estas nuevas tecnologías habilitadoras de la transformación digital me pueden ayudar. Entonces, como ya tengo el dominio, tengo claras las tecnologías, ahora lo que tengo que ver es con quién, cómo defino, con qué partners, con qué agentes voy a colaborar para construir esta nueva visión de la organización. Y este es un poco en el modelo en el que están las compañías y es una parte de los que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar colaboradores. Si queréis colaborar con una corporate, tenéis que buscar cómo vosotros podéis encajar en ellos. Tenéis que ver, analizar qué propuesta de valor le estáis generando a esa gran corporación en su, tanto no solo en su oferta actual, sino en su oferta futura, para que seáis un partner estratégico de ellos. Y esta es un poco la reflexión que tienen las grandes organizaciones en la parte del modelo. ¿Qué es innovación? Para mí existen muchísimas definiciones de innovación, desde los manuales de Oslo, el manual de Frascati, el libro de la Comunidad Económica Europea, el libro blanco sobre la innovación. Pero para mí, la definición clave de innovación, yo la resumiría en una frase. Para mí, ¿qué es para vosotros innovar? ¿Qué consideráis que vosotros es innovación? Para mí, innovar es... Sí. No, que creía que estabas abriendo la pregunta a la mesa. Sí. ¿Qué es para vosotros innovar? Eso digo, por animar a la gente a que participe y así lo hacemos más dinámico. Es una pregunta que la han hecho 1000 veces a los participantes, seguro. Venga, como nadie se apunta, no sé, digo, nadie se anima. igual digo una tontería o algo muy simple, pero vamos, no sé, hacer algo nuevo, ¿no? Algo diferente a lo que aportar valor de alguna manera diferente a lo que se estaba haciendo hasta el momento. Diferenciarse. Si esa parte de diferenciación, si la miras desde una perspectiva de mercado, puede ser una buena definición de innovación, pero esa parte de crear algo nuevo puede ser una invención, que no estás pensando en las necesidades, ¿no? Para mí uno de los temas de definición de innovación, que concuerda con lo que dices, en esa parte de diferenciación, buscando esa aplicación al mercado, sería transformar en las ideas en riqueza, en generación de valor de la sociedad. Para mí innovar, que es un elemento clave, que luego veréis que esto es fundamental cuando habléis con corporaciones, porque hay veces que no se tiene todo el claro y entonces para evitaros a vosotros un problema, para mí fundamental innovar es impactar, crear nuevos activos en la organización para impactar en la cuenta de resultados. ¿Por qué os digo esto? Porque hay organizaciones que cuando hablan de innovación te empiezan a hablar de los instrumentos de financiación. El instrumento es un medio, no un fin en sí mismo.
Y hay organizaciones que la parte de innovación tienen el equipo que gestiona lo que serían los proyectos de I+D+I. Y eso no es el equipo de innovación, es el equipo de gestión de proyectos de I+D+I. La innovación la hacen otras áreas de la organización. Os lo digo esto porque a la hora de buscar quién es el stakeholder o el sponsor o vuestro cliente o usuario dentro de la organización para traccionar una colaboración con vosotros, esto es fundamental. Por eso quería trasladaros esta parte de que es transformar las ideas en riqueza que impacten en cuenta de resultados. Hay organizaciones que lo tienen muy claro y luego, como bien he comentado, los instrumentos de los H2020 o los Horizonte Europa ahora nuevos son instrumentos que te llegan a catalizar y acelerar tu proceso de innovación, pero ya tienes que tener claro, no se tiene que convertir la herramienta en un medio, que hay organizaciones que esa herramienta es un fin en sí mismo. Eso os lo comento ¿por qué? Porque cuando vean una colaboración con vosotros, va a ser una colaboración táctica asociada a ese tipo de proyectos o instrumentos de financiación. Nos va a salir de ahí, nos van a integrar dentro de su oferta. Por eso os quería trasladar esto y que lo tuvierais claro desde el principio. Esta es una definición que siempre que he utilizado innovación y luego me gustó porque al final una cosa es lo que yo diga y otra es lo que digan los expertos, ¿no? Entonces luego vi la del VP de 3M, el inventor del post-it, y decía que innovación es la forma de convertir el conocimiento en dinero, ¿no? Que es mucho más pragmático que lo que decía. Yo decía también en riqueza en valor por el tema de que también hay un tema de innovación social que cada vez es más importante, ¿no? Es más importante y también se desarrolla. No tiene que generar solo dinero, sino también una mejora de la sociedad en la cual estamos, ¿no? ¿Y en qué innovan las organizaciones? Las organizaciones siempre dividen lo que se hablan de los 3 horizontes de innovación. Hay un tema que es core, entonces ahí lo que haría sería una innovación muy incremental y ahí lo haces con tu equipo de I+D+I y con el área de money. Generalmente lo hacen así las organizaciones. Si luego vas a temas que son adyacentes, desarrollo de nuevas líneas de producto y ya las organizaciones se empiezan a extender cada vez más. Se empiezan a extender más y empiezan a buscar colaboraciones con diferentes agentes que les proveen, o bien sea de conocimientos o de tecnología. Y sobre todo, si te vas a nuevos negocios, las compañías son conscientes de que tienen que desarrollar este modelo de innovación en base a la colaboración con otros agentes, porque si son nuevos negocios, aunque ya ni siquiera que son adyacentes, que pueden estar en cadena de valor, lo normal para mitigar cualquier tipo de riesgo es desarrollar una estrategia de colaboración. Evidentemente, si te quieres ir posicionando a corto plazo la parte de money o la parte de inversión o adquisición, casi siempre se está desarrollando y cada vez más, sobre todo cuando es adyacente o negocios nuevos, más que hacer money, las compañías empiezan a desarrollar cada vez más el venturing, la parte de inversión. La parte de inversión hace una inversión gradual para luego, si se convierte en estratégico, poder adquirir. ¿Por qué os quiero trasladar esto? Porque cuando vosotros planteéis una colaboración con una corporación, hay un aspecto que es fundamental. Igual vosotros, en este momento, no sois core para ellos, pero igual dentro de 3 años sí. Y ese es un aspecto que tenéis que tener en consideración, porque si dentro de 3 años, en la proyección que se hace, el plan de negocio, sois core, tenéis altas probabilidades de que os hagan una oferta de adquisición o compra. O si durante esos 3 años vuestro impacto en su cuenta de resultados de los productos que les ayudéis a generar o esa nueva oferta se convierte en estratégica de la organización, tenéis que analizar eso porque lo normal es que os pongan cláusulas en ese proceso para que seáis adquiridos al 100%. Os lo digo para que lo tenéis en consideración desde vuestra estrategia de aproximación a una corporate. Porque muchas veces puede ser que no sea estratégico ahora, pero sí por ese posicionamiento que tenéis y que el valor diferencial o el acceso a nuevos mercados gracias a vuestra tecnología, al activo que vosotros desarrolláis, os convertís en un elemento estratégico de la organización. Entonces, lo más normal es que la corporate durante este proceso lo que intente es adquirir el 100% de vuestra compañía. Luego hay otro tema, que en esa fase de adquirir el 100% es ver cuál es el mecanismo de integración. Puede adquirir el 100%, pero no integraros dentro del holding. Y cada vez más, cuando integran startups en la fase en la que, o compañías, en la fase en la que, en estadios en los que vosotros estáis, las grandes organizaciones, yo creo que fruto de los fracasos precederos, porque en lugar de crear sinergias, se destruyen sinergias, crear sinergias para creación de valor, se destruyen sinergias y se destruye valor, se han dado cuenta que en lugar de integraros,
100% dentro de la estructura del holding es que seáis un satélite. O sea, es un satélite donde utilicéis los servicios corporativos de estructura de una gran corporación, pero que no os integréis en el 100% como una unidad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre generalmente, echando cuenta esto? Porque cuando tú estás en una organización, y que no os voy a contar a vosotros, haces la función que tienes que hacer y 100.000 más. Y sobre todo en una multinacional. Entonces, si haces eso, se empieza a desvirtuar el porqué del motivo de la adquisición o de la inversión en vuestra organización. Por eso, cada vez más, las organizaciones han entendido esto e incluso no se integran, no estaréis ni físicamente dentro, en el mismo edificio, ¿no? Pero sí que lo que os puede aportar la corporate es ese arrope, no solo financiero, sino de muchas más cosas, como socio industrial, y también proveeros todos los servicios que son de estructura que nos generan valor y lo que os hacen es incrementar los costes. Entonces, muchas organizaciones lo que están haciendo es estrategia de inversión o de integración de una startup o una nueva compañía de tamaño pequeño mediano dentro de su organización, porque se han dado cuenta que cuando lo integran al final se acaba diluyendo el valor y el motivo de 2 años después, el análisis de lo por qué se ha comprado, no se ve el resultado en la cuenta, no se ve el impacto en la cuenta de resultados. Por eso también cada vez más se están apostando en esta parte de negocios adyacentes y nuevos, más que por el M&A, por esa parte de venturing o inversión como socio industrial, e ir en función de cómo evoluciona el impacto en mi cuenta de resultados del activo que desarrolla la startup, ir tomando decisiones si aumento la inversión, acompaño en las rondas o adquiero el 100% o me salgo, porque deja de ser una línea estratégica de mi compañía, ese activo, ese producto. ¿Tenéis alguna duda de los temas que hemos visto hasta ahora o de esta visión de la inversión de las corporaciones en las startups o en compañías en fase scale up? José Luis. Te interrumpo un momento, David. A ver, yo estoy de acuerdo en la definición, ¿no? de transformar el conocimiento en dinero, me parece súper útil. Y lo que no sé si la mayoría de los departamentos de innovación de las grandes empresas, o por lo menos con las que nos encontramos nosotros, si tienen claro eso, ¿no? Porque muchas veces parece que sus objetivos yo creo que no están alineados realmente con hacer un impacto en la cuenta de resultados de la compañía o hacer un impacto real en el negocio de la compañía, sino muchas veces en un poco, no sé, probar tecnología, probar cosas nuevas y al final rellenar el expediente a final de año con que han hecho X proyectos o pruebas de concepto, pilotos o no sé qué, pero sin una visión mucho más allá de darle continuidad para poder realmente transformar algo dentro de la organización o hacer que eso acabe generando beneficios. No sé qué es lo que piensas al respecto. Igual es simplemente a lo mejor nuestra mala experiencia de que nos hemos encontrado mucho con ese caso, ¿no? De departamentos de innovación que parece que su objetivo es únicamente probar cosas y rellenar el expediente y decir que han probado X cosas al cabo del año, pero sin mucha más allá, sin una visión mucho más allá de eso. José Luis, al 200% de acuerdo con lo que dices. Depende mucho del tipo de organización y eso quizás te puede dar una idea cuando tú veas dentro de la organización de la corporación dónde cae innovación. ¿Dónde cae innovación? ¿Por qué? Porque hay 2 partes que luego lo adelanto, luego lo veremos, pero luego lo adelanto ahora. Hay 2 partes que tenéis que analizar, ¿no? Una es dónde cae innovación, porque eso te va a decir si lo que quieren hacer es pilotos, pruebas de concepto o realmente crear nueva oferta de la compañía. Y la otra, si la parte de colaboración con startups y corporate está en innovación o está en otro área. ¿Por qué os digo esto? Porque hay organizaciones que innovación no es un área corporativa, no es un área transversal a toda la organización. En la parte de si es corporativa, un tema que tenéis que analizar es si la gente corporativa está alineada con las necesidades de operaciones, porque si no van a hacer pilotos y pruebas de concepto que nunca van a llegar a resultados. Es decir, si hay un bridge o hay un alineamiento entre lo que quiere esa área corporativa y lo que quieren las áreas de operaciones, porque si no harán pilotos, demostradores y nunca llegará a nada. Otro tema es si innovación está dentro de tecnología, entonces nunca habrá visión de negocio, tendrás una visión de implantar un nuevo producto tecnológico. Y luego, respecto a la parte de colaboración con startups, ¿por qué me refiero a esto? Hay veces que está integrado innovación como un agente dentro del ecosistema
con el cual buscar la innovación, igual que posee una universidad, un centro tecnológico o un partner tecnológico, buscar esa colaboración con startups y spin-off. ¿Y sabéis dónde cae otras veces la parte de colaboración con startups? No. En marketing. En marketing. He visto que Bueno. cae marketing. Claro, porque hay veces que esta parte que aparece aquí bueno, lo estoy señalando con el dedo, porque claro, no lo veis en mi pantalla. Esta parte que aparece aquí de Business Incubation, hay organizaciones que la parte de la aceleradora incubadora no está ni dentro de tecnología, ni dentro de innovación, ni dentro del área de transformación digital. Esa parte de incubación está en marketing, con lo cual tenéis que tener claro dónde está y también cuál es vuestro objetivo. Si vuestro objetivo es vender más o tener más acceso, pero si vuestro objetivo es tener más visibilidad, pues no está mal entrar en el acelerador, pero ya estaríamos hablando de que vosotros no estaríais en esta fase, estaríais en una fase más inicial, para tener más visibilidad de vuestra startup o de vuestra compañía. Pero tenéis que tenerlo en cuenta, tener en consideración esto, porque hay programas de Call for Startups asociados a retos o de Venture Incubation que está ligado solo a marketing, que es un tema de marketing. Y si es un tema de marketing, sabéis que no vais a tener un retorno. Yo siempre... Se nos corta de vez en cuando, David. Sí. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, os estaba diciendo que después del Demo Day no hay nada. Y eso tenéis que tenerlo en consideración. El tema de los retornos asociados a cada una de las iniciativas. Y uno de los aspectos fundamentales cuando os planteéis colaborar con una corporación es ver dónde está el área de innovación. Si es el área de innovación el que decide o no la colaboración con las startups, o es un tema de sponsor usuario el que aprueba o no. Y luego, si solo se dedican a tecnología, quiere decir, no buscar casos de uso de negocio. Y luego el de marketing, sobre todo muchas veces ligado a aceleradores y incubadoras. A mí, en varias ocasiones, me han preguntado por qué no se crean no crea aceleradoras. Y porque hay muchas en el mercado. A mí me interesa colaborar con aceleradoras en el mercado, que existen en el mercado, para compartir deal flow, para poder hacer escalar y para ver startups, compañías que pueden ser de interés, que desarrollen activos y poder escalar. No voy a crear una nueva cuando ya existen muchas en el mercado. Solo creo una, que es la Business Factory Aéreo, asociada a un tema muy específico, que era el tema de drones, porque había una iniciativa muy importante en Lugo. Pero el resto no creé, porque ya existen muchas y al final lo que tú quieres yo lo que quiero es crear no crear un acelerador. Mi objetivo es impactar en cuanto a resultados, por lo tanto mi objetivo como director de innovación de una corporate es crear nuevos productos para la compañía. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta cuando empecéis a hablar con los directores de innovación de las corporates. ¿Cuál es su objetivo? Y yo creo que en los 5 o 10 primeros minutos de una conversación con el director de innovación de una corporate podéis identificar si el objetivo es, como comentaba José Luis, quedarte un piloto en una prueba de concepto o realmente tener una atracción y crear una nueva oferta. No sé si he contestado a tu pregunta, José Luis. Sí, totalmente, David. Me quedo con la idea esa de saber de quién depende innovación dentro de la organización y cuáles son sus objetivos. Porque sí, nos hemos encontrado un poco de todo. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso similar con varias corporates y me quedo con esa recomendación de ver exactamente un poco de quién dependen y cuál es su posición dentro de la organización y cuáles son sus objetivos. Y luego también, yo creo que otra recomendación puede ser interesante para ti, José Luis, si innovación es usuario o cliente. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, hay compañías en las que innovación tracciona, pero si no tiene el sponsor de un área vertical de negocio, de una unidad de negocio, no invierte o no colabora. Porque al final lo que quieres es crear un nuevo producto para la línea de industria, la línea de energía, la línea de ciberseguridad. Entonces tienes que ver qué papel tiene innovación. Es decir, si innovación es un papel como usuario que te ayuda a canalizar, pero realmente tu cliente es el vertical. Hay organizaciones que no, que es lo que decide innovación.
Ahí tienes que ver un poco también esa parte dentro de las diferentes compañías. Y hay compañías en las que no existe dirección de innovación y directamente es el responsable de una unidad de negocio. Entonces va a ser un tema táctico, porque luego no va a tener un elemento transversal. Por ejemplo, igual vosotros desarrolláis una solución que es transversal a toda la organización, pero si lo deciden vertical, luego va a ser muy difícil de traccionar. Por eso en muchas compañías está la innovación para facilitar esa transversalidad dentro de las diferentes unidades de negocio. No sé si te he contestado, José Luis. Sí, totalmente. Genial, David, muchas gracias. Nada, a vosotros. Quería que fuera así, más dinámico de poder contaros temas que suceden en el día a día, ¿no? A mí me gusta hablar también de romper ciertos mitos de la innovación, porque muchas veces cuando empiezas a hablar con alguien de innovación y en los primeros 10 minutos, esos que os comentaba, te empieza a hablar de subvenciones, y estás viendo que eso va a ser solo un elemento para hacer pilotos, pruebas de conceptos asociados a proyectos con instrumentos de financiación pública regionales, nacionales o europeos. También dentro de las organizaciones, la parte de innovación hay que ir un poco de eso de que requiere una inversión de I+D+I elevada. Quiero decir, si hay organizaciones, si ves que están haciendo eso y tienen un equipo que hace todos los desarrollos, a no ser que hagas algo muy diferencial de lo que estén haciendo ellos, va a ser muy difícil que quieran colaborar, porque van a decir que todo lo van a desarrollar internamente. Y también muchas organizaciones, quizás ahora con la moda, se han ido a toda la parte de incubación y aceleración. Por eso os comento que no toda la innovación viene de las startups y spin-off, porque se ha convertido casi en una moda crear una aceleradora e incubadora. También es un compendio innovar de diferentes cosas, de innovar con tu propia gente, con universidades, centros tecnológicos y startups. Yo siempre digo que al final una organización tiene que buscar la innovación allá donde se genere, sea dentro de la organización o fuera. Pero lo que tiene que buscar es esa innovación para transformar la oferta de la organización. Entonces, también ver esa parte de que, y también considero que las direcciones de innovación no requieren de un presupuesto elevado, tienen un presupuesto, evidentemente, para poder invertir o colaborar, pero no requieren de un presupuesto elevado, de una estructura muy elevada. Un modelo de referencia que están utilizando muchas organizaciones es este que os planteo aquí. Oye, por un lado está la estrategia. Y por otro lado está la parte del portfolio objetivo. El portfolio objetivo y las operaciones, mi oferta actual. A partir de la estrategia y de mi portfolio actual, en ese gap que se identifica es donde está la innovación o donde se definen los planes de innovación. Y al final las compañías lo que hacen es, oye, captar ideas o captar innovación de fuera, generalmente, porque es mucho más fácil cuando desarrollan este tipo de modelos o ecosistemas, más que para desarrollar spin-off de la propia organización, que muy pocas lo hacen, cada vez lo están haciendo más, pero es un tema, una asignatura pendiente de las grandes corporaciones, casi siempre lo están haciendo para incorporar innovación dentro de la organización, valorar y luego poder desarrollar el activo, al final con ese objetivo, ¿no? Oye, lanzo una nueva oferta y la posiciono en el mercado. Este es el objetivo fundamental y un modelo de referencia que muchas corporaciones están empezando a utilizar para poder, sobre todo en la parte inicial, para poder alinear la parte de estrategia con la parte del portfolio objetivo, para poder implicar a las áreas de operaciones, porque si no vas a innovar en cosas que no quieren las áreas de operaciones, con lo cual nunca vas a impactar en cuenta de resultados, ¿no? Y esa parte de captación de ideas cada vez lo están desarrollando más a todo el ecosistema. Quizás ahora está en muchos ámbitos, quizás muy de moda, el tema de startups, pero ya os digo, mucho cuidado y analizar y dedicar un buen análisis qué están haciendo con esas aceleradoras o incubadoras. ¿Cuál es mi recomendación? Que si una compañía que os está planteando invertir, colaborar, tiene una aceleradora o incubadora y ya va por varias ediciones, analizar y llamar a las que han pasado por ahí, que os pueden dar un feedback muy directo de cuál ha sido su experiencia, de qué ha pasado el día D +1. Y en la parte de valorización y luego la parte del desarrollo del activo. En la parte del desarrollo del activo, cuando empecéis os comentaré también una serie de recomendaciones o aspectos que tenéis que tener en consideración para evitar y mitigar posibles riesgos en los que puedan acontecer en el futuro, en ese camino que estáis desarrollando, ¿no? Lo que dice el de Paco Roch, ¿no? El director de Mercadona. Prácticamente esto está inventado, hay que unir puntos. Y en cierta parte tiene razón, porque muchas veces hay cierta innovación que en un área puede ser una commodity,
y en otro área es una innovación disruptiva, transforma el modelo. Pero es ver qué oportunidades hay con esa tecnología, con ese activo, y con esto lo que os quiero transmitir es que siempre que tenéis que buscar es responder a casos de uso, a necesidades, y ver cómo podéis integrar vuestra solución en su portfolio actual. ¿Por qué? Porque muchas veces, si vais directamente con el producto, las organizaciones no lo ven. El tema, las grandes corporaciones, o muchas de ellas, no os voy a decir que todas, porque siempre hay excepciones, el tema de ser resellers de un activo de otros, les cuesta verlo, porque dicen, oye, si soy reseller, pues al final me estoy dando un fee por transacción, pero yo no estoy generando valor al cliente, a mi cliente. Y tienen miedo de que al final vosotros os quedéis con el cliente y ellos se quedan fuera de la jugada. Que esos ciertos miedos también aparecen en ciertas organizaciones. Por eso intentar siempre que tengáis una aproximación, no contar vuestro producto, sino también ver qué pen y cómo le podéis ayudar a mejorar su oferta, que para mí es un elemento fundamental. Bueno, esto que os voy a comentar, ¿no? De los modelos de innovación abierta. Al final la reflexión siempre es que los mejores trabajen contigo, pero toda la parte que os comento de aguas afuera, de nueva propuesta al mercado, ahora sí que lo están haciendo con toda la parte de transformación digital, transformando los modelos, pero es un tema que les cuesta muchísimo a las organizaciones. ¿Y por qué desarrollan estos modelos? Hay una parte que se habla de cooperación. Al final hay un tema claro, diversificación tecnológica. Ninguna compañía, por muy grande que sea, puede dominar todas las tecnologías. Una multinacional no puede dominar todas las tecnologías que está desarrollando. Hay un tema que luego es cuestión de escala, que es, oye, aunque tengan los más listos, siempre va a haber más gente más lista que los que tienes en tu organización fuera. Y eso tienes que ser realista. Y luego todas las compañías quieren ser globales, pero globales, todas quieren ser globales, pero esto no es como la Coca-Cola, necesitas adaptarte a los territorios en los que desarrollas tu oferta. Entonces, para desarrollar esa oferta y tropicalizarla, adaptarla a los diferentes territorios, necesitas colaborar con los agentes locales, bien sean universidades, startups, los diferentes agentes que te permiten adaptarla para responder a esas necesidades de tus clientes en ámbito local. Y convergencia acelerada. Ahora ya lo estamos viendo. No existen fronteras ni físicas ni intersectores. Parece ahora, en toda esta parte de que todas las compañías se quieren convertir en plataforma, todos quieren gestionar todas las interacciones con los usuarios. Entonces no existen fronteras entre sectores. Entonces, por esa parte necesitan colaborar para poder capitalizar y capturar todas las interacciones de los usuarios. Y luego también, donde surgen las mayores innovaciones son en la co-creación y en la hibridación entre diferentes sectores. En esas interfaces de conocimiento es donde surge la mayor innovación y muchas veces la mayor innovación disruptiva, porque lo que al final haces es romper un modelo de negocio o el status quo de un sector, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, que os voy a contar con los casos de Uber, Cabify, o está sucediendo en otros, ¿no? De que están transformando compañías de sectores como del sector electrodoméstico, están empezando a entrar en el mercado energético porque pueden transformar el modelo porque no tienen ese tipo de restricciones. O como, por ejemplo, en la parte de los operadores de telecom se están metiendo en el negocio de la banca y la banca en retailers, pues es un tema de transformación. Pero luego hay temas que son mucho más operativos, optimización de costes. No quiero asumir riesgos y lo que quiero es diversificar mis inversiones. Entonces, lo que hago es empezar a invertir de poco en poco con varios. Por eso desarrollo este tipo de modelos. La parte de sentir el pulso del mercado, las necesidades, porque muchas veces en esta parte de abrir tu organización no solo incluyes a tus partners con los que puedes colaborar, sino también a toda la parte de tus clientes. Entonces esto te permite sentir el pulso y abrir comunidades. Y muchas veces es una estrategia pura de internacionalización. Creas un ecosistema, creas una solución y te puedes ir a otros sitios. O apalancarte en gente que está en otros sitios con los que puedes colaborar para que te abra nuevos mercados. Pero esta es la realidad por la que las compañías desarrollan este tipo de modelos de innovación abierta y están definiendo estos ecosistemas. Básicamente porque no pueden dominar todas las tecnologías o todas las funcionalidades y necesidades asociadas a un ámbito concreto. Y cada vez son más conscientes de sus limitaciones. Y también está cambiando en este modelo el modelo de relación entre la compañía y los profesionales, hacia un modelo más de freelance. Y eso sí que lo estamos viendo, sobre todo en los países más anglosajones, que aquí llegará el trabajo por proyectos. Pero estas son unas realidades que hay y lo que tienen que hacer las compañías es dar respuesta a estas necesidades para poder seguir innovando y transformando lo que sería su oferta y su modelo de negocio, ¿no? ¿Y cómo lo valoran? Generalmente las compañías, los pesos pueden cambiar, pero ¿qué valora cuando en un comité de inversiones o si se decide llevar un proyecto de innovación? Generalmente son estos 6.
estos 6 criterios, pero hay uno que el sexto, el que pone prioridad o no, ese es un disclaimer, ¿pasa o no pasa? Generalmente muchas compañías, muchas o bastantes, cada vez más están definiendo cuál es su mapa de innovación o prioridades, porque al final si quieres innovar en todo, no innovas en nada. Entonces definen una serie de dominios. Si vuestra solución está dentro de esos dominios o de esos dominios o ámbitos estratégicos que definen, sí que podrán invertir o colaborar. Si no está, se queda fuera. Luego hay otro que cada vez es más importante, el time to market. Oye, ¿en cuánto tiempo va a estar listo ese activo? Pues en el ámbito de la transformación digital, que te vayas más de un año en la parte de integración de vuestra solución con la de la corporate, eso ya es mucho tiempo. ¿Cuál es lo óptimo? En torno a 6 meses, o más o menos en 6 meses, tener un MVP o tener un primer impacto en mercado para poder validar. Replicabilidad. Oye, yo esto lo estoy haciendo para este sector, pero esta tecnología o este activo que vosotros desarrolléis me sirve para llevarlo a otros. Eso sí que se busca mucho esa escalabilidad o ese factor transversal dentro de las organizaciones. ¿Cuál es la necesidad de financiación? Oye, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? Y aquí van a analizar 2 cosas. ¿Cuánto me va a costar la parte de integración contigo? Y para decir si colaboran o invierten, sobre todo en la parte de inversión, ¿cuánto me va a costar y cuánto tiempo tardo si yo lo tuviera que desarrollar de cero? Esta es la pregunta fundamental que se hace en muchas organizaciones. Oye, vale, yo me planteo la inversión o la colaboración contigo, pero ellos internamente se están preguntando, vale, y si no invierto, ¿en cuánto tiempo podría tener una solución equivalente? ¿Qué barreras tengo de entrada? Es decir, igual tengo barreras de entrada no solo del ámbito legal, sino de ámbito de conocimiento. Igual no tengo ese conocimiento en la casa. Me estoy creando un gap o luego estoy quedando cautivo. Y luego, evidentemente, el impacto en la cuenta de resultados. ¿Y esto cuánto me impacta en la cuenta de resultados de la unidad? Estos son los parámetros que estos 5 siempre se miden. Luego, los pesos pueden ser en función de la organización lo que quiera ponderar en cada momento. Pero estos 5 o 6, el primero es un disclaimer de sí o no. Evidentemente puede haber iniciativas. Yo siempre digo, el 80% de las iniciativas de innovación te tienen que venir asociadas a los dominios. Tienes que dejar también unos grados de libertad porque hay ciertas cosas que tú no eres el más listo, ni el más listo ni el que puede estar, y los cambios que de paradigma y de entorno. Bueno, lo estamos viendo, que nos ha cambiado el mundo en este año, ¿no? En estos meses. También tienes que dejar una ventana de un 20%. Las compañías están dejando un 20% de las inversiones en innovación, pues para aquellos proyectos e iniciativas nuevas que se salen un poco de esos dominios. Porque siempre pueden venir iniciativas que ni siquiera tú tenías previstas, que pueden transformar tu modelo de negocio o tu oferta. ¿Por qué? Porque al final tú haces una matriz de este tipo, que es un ejemplo ilustrativo que os comento, pero al final lo fundamental no es esto, es esto. Lo que te dice, oye, mi foco de inversión es este. Hago esta trazabilidad, entonces voy a invertir en estas 3 iniciativas y las otras las voy a dejar en función de la previsión de inversión que voy a desarrollar como compañía. Y así es, generalmente, con muchas organizaciones evalúan los proyectos de innovación o las iniciativas de innovación o las inversiones a nivel global. Luego ahora entraremos en el detalle de cómo se gestiona o cómo analizan una inversión o en ese proceso que debéis tener vosotros en consideración. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos comentado hasta el momento? Esto es lo que quería hacer como una introducción para que vierais una especie de marco de referencia de las corporates, cómo intentan afrontar o cómo visualizan ellos la innovación o el proceso de innovación. No todas, pero en muchos casos van hacia esta línea. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algún tema que queréis comentar en especial. Parece que no, seguimos. Nos animan. No, creo que de todas formas está bastante explicado todo y bastante claro. A ver si te parece, David, seguimos avanzando. Vale. La parte de aspectos de colaboración entre una startup y una corporate. Tenemos que pensar en ellos y en nosotros, que muchas veces se nos cambia el paso, pero nosotros tenemos que hacer también una serie de deberes, ¿no? Para mí es muy importante, antes de empezar a abrir cualquier inversión o cualquier colaboración, que nosotros tengamos claros, si yo estuviera en vosotros, que tuviéramos claro una serie de aspectos. Yo siempre digo que, como ha comentado Mario al principio, yo soy físico de formación
pero lo único que me acuerdo de física es de la frase que me dijo el profesor de análisis matemático 1 en primero, ¿no? Que si se sabe lo que se quiere, se obtiene lo que se busca. Y esto es fundamental que lo tengáis vosotros claro para buscar el encaje perfecto con vosotros. ¿Por qué? Porque primero, antes de contactar, sobre vosotros. Ese era el momento, os están planteando una inversión, os pueden estar planteando una inversión. Ese era el momento en función del roadmap y plan estratégico que tenemos nosotros. ¿Es realmente interés o tenemos que verlo dentro de 6 meses? O ya porque se nos pierde la oportunidad. Asociado a esto, ¿qué aporta este socio a nuestra compañía? O esta tipología de socios, o esta tipología de socios industriales, porque igual no lo tenéis claro. Estos socios industriales, ¿qué nos aportan? Y luego tendremos que ir viendo dentro de esos socios industriales que queremos buscar, qué nos aporta cada uno para buscar quién es el que sería ideal a nuestras necesidades, para luego a ver si hay encaje o no. ¿Qué mercados o clientes nos puede bloquear? Muchas veces el buscar un inversor nos puede cerrar clientes y también nos puede hacer que tengamos que cancelar contratos de partner. Sobre todo desde un punto de inversión. Y aquí me acuerdo de un tema que me pasó. Estaba cerrando una inversión y una startup tenía un acuerdo de colaboración con un partner. Y esto lo tenéis que tener de manera previa, porque en este caso lo que hizo fue que la inversión se rompiera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una fase final de llevar la propuesta de inversión al comité de inversiones y antes de empezar la due diligence les preguntamos, oye, ¿qué tipos de acuerdos tienes? Tenemos un acuerdo con tenemos un acuerdo con este partner en esta geografía. Claro, nosotros dijimos, si nosotros esa geografía no es estratégica ahora, en este año, estos 2 años, pero es una geografía en la que vamos a querer entrar a corto o medio plazo. Con lo cual, este acuerdo de partnership, en el caso que nosotros tengamos, invirtamos, lo tienes que romper. Y nos dijeron que no. Y entonces, claro, ahí para nosotros fue la reflexión, ¿vale? Pues no hacemos la inversión en la compañía, porque si voy a tener el mismo trato que un partner siendo un inversor, pues no invierto. Lo que me hago, me vuelvo atrás. Y lo que hice al final es que genera tanta desconfianza en el proceso entre las dos partes que al final no se llega a ningún sitio. ¿Por qué os comento esto? Porque esto es fundamental. Que esta parte de análisis, oye, yo tengo estos partners que me están aportando esto. Teniendo en cuenta si entra un inversor y lo que me va a aportar el inversor, ¿me merece la pena bloquear estos partners? O si me entra este inversor, ¿qué clientes puedo perder? ¿Qué clientes voy a tener bloqueados? ¿O qué sectores? Esto lo tenéis que tener claro como punto de partida en vuestra reflexión. Porque en función de eso, de esta tipología de socios industriales, algunos se caerán en esta fase de análisis. Pero esta parte la tenéis que tener previa, porque si no, pues como este caso que os he contado, pues lo que hizo hacia atrás fue ya no solo tirar la inversión, sino tirar la inversión y la colaboración, que es muy triste después de invertir pues igual 4 meses. Y luego tenéis que decidir, colaborar o invertir. Y si invierten, y si busquéis un inversor, antes de empezar la valoración, ¿qué porcentaje os queréis diluir? ¿Qué porcentajes queréis diluir? Y muchas veces los socios industriales, cuando vais con una corporate y con una multinacional y estáis hablando de inversión, os van a pedir tener una persona en el consejo. ¿Vais a permitir tener una persona en el consejo? Por eso tenéis que tener claro el porcentaje. Y luego la valoración. Pero sí que tenéis que decir, oye, pues si no tiene menos de 10, 15%, en general, no tendrá derecho a tener una persona en el consejo. Y si tiene una persona, y si está o no está en el consejo, en función de la inversión que sea asociada a qué productos o líneas de servicios, sobre qué va a tener derecho más que de opinión y de posible veto. Es decir, no va a poder participar o va a poder participar en el comité estratégico asociado a este activo, a esta línea de actividad, pero a esta otra no, porque no tiene nada que ver con él. Entonces, tenéis que limitar también o definir sobre qué parte de la compañía va a poder participar, ser partícipe y tener capacidad de decisión.
Esto lo tenéis que tener, como digo yo, como vuestra hoja de ruta de el sobre nosotros antes de empezar, empezar a buscar o llamar a alguien. Porque esto me parece fundamental, porque lo que te va a dar es una cierta idea a quién tienes que ver y qué cosas te puedes encontrar después. Porque luego, como os comento, si no, se empiezan a generar cierto tipo de problemas. No sé si vosotros en vuestras organizaciones que estáis planteando esta colaboración, esto ya lo habéis hecho, este tipo de reflexión ya la habéis realizado. Hay más de uno entre el público que ha entrado en este tipo de procesos. Y bueno, quien quiera dar su opinión, si la quiere dar, o si no quiere hablar de esa parte. Pues. Y luego, esto es lo que haces tú sobre ese análisis de introspección de la compañía, de poneros de acuerdo entre los socios. Pero luego tienes que ver sobre la compañía, analizar lo que os comentaba antes, y comentaba antes José Luis, oye, organizativamente, ¿dónde está innovación? ¿Y innovación qué peso tiene dentro de la organización? ¿A quién reporta? Ya no sé solo dónde está y a quién reporta. Porque eso es un aspecto fundamental. Y luego el tema, oye, ¿es la dirección de innovación la que gestiona la relación con startups o eso está en otro sitio? Si está en otro sitio, puede que chirríe. Porque si la colaboración con startup no está alineada con innovación, ahí os puede dar una idea de que eso os puede generar un problema. Igual está gestionada entre el vertical o la unidad, que puede ser de operación e innovación. Bueno, ahí sí que tiene sentido. Pero si es otra unidad que no tiene que ver con innovación la que gestiona esa relación, entonces, ¿para qué se gestiona esa relación con esas startups? ¿Para qué se quiere esa colaboración? Si disponen de un mecanismo y de un proceso que sea público, de una metodología de inversiones y de colaboración. Hay compañías que lo tienen publicado y que entonces más o menos sabes un poco el path por donde tienes que ir y que lo tienen claro. ¿Quién decide la inversión sobre la startup? Si es el vertical, innovación y qué papel tiene cada uno en ese proceso. Si eso lo podéis analizar, porque muchas veces se ve claro en esa parte de mitología que te comentan las organizaciones, para saber cómo poder afrontar toda esa etapa. Y luego, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que piden y por qué os van a valorar? Esto de qué ofrecen es fundamental. Hay compañías que son claras y transparentes en lo que ofrecen. Igual te dicen, no invertimos, pero te ofrecemos esto. Otras dicen, invertimos y podemos darte este tipo de opciones. Invertimos hasta esta cantidad de dinero, o invertimos en esta fase, o invertimos hasta este porcentaje, o queremos ser líderes, o no queremos ser líderes de inversión. Hay compañías que más o menos lo tienen claro. Si lo tienen claro, sí que os da una idea de que lo tienen estructurado. Si no lo tienen claro, os da una idea de que eso no está estructurado dentro de la compañía. Entonces, puede ser que seáis de los primeros a invertir, en los que van a invertir o colaborar o no. Y si sois de los primeros que van a hacer a comenzar a caminar este proceso con vosotros, tener en consideración que va a ser un proceso largo. Largo porque tienen que vencer muchos miedos internamente dentro de la propia organización. Y lo que os piden, también ver qué os van a pedir a vosotros. ¿Qué os piden, digo, en la documentación? ¿Qué os van a pedir de vuestra compañía? Esto es bastante importante que hagáis este análisis, ¿no? Los criterios que utilizan, cómo valoran y fundamental, qué inversiones han realizado y qué acuerdos han establecido. ¿Por qué? Para mí la parte de los acuerdos es fundamental. Justo yo ayer por la tarde estaba hablando con una startup sobre temas de acuerdos con corporates. Hay un tipo de acuerdo que es muy fácil para una corporate firmar, que también muchas veces les da cierto relumbrón de cara a los medios, que son acuerdos marcos de colaboración. ¿Por qué? Porque los acuerdos marcos de colaboración no tienen contenido económico y no les compromete a nada. Eso a vosotros os puede dar visibilidad, sí, pero si queréis empezar a colaborar, tiene que haber un plan de negocio, un plan de cuentas. En la parte de colaboración sin inversión, tiene que haber un plan de negocio y un plan de cuentas. Y si en esa parte de integración y hacer ese plan de cuentas y esa parte de pilotos pruebas de concepto, mi recomendación es que no las asumáis vosotros. Es decir, si yo establezco un plan de cuentas que vamos a ir a estos 5 clientes y yo te voy a tener que hacer una inversión para desarrollar un piloto, una prueba de concepto o una demo,
Si durante el primer año no vamos a ver esos 5 clientes, tú me pagas lo que ha costado hacer ese piloto. Porque si no, para una corporación es muy fácil firmarlo, porque todo el riesgo lo asumís vosotros. Si al final tenemos un acuerdo de colaboración, tenemos que tener un plan de cuentas y ese plan de cuentas tiene que tener, además, si haces un plan de cuentas a un año, de qué clientes ir y tipologías de clientes, lo que haría sería una reunión trimestral, cada 3 meses, revisando ese plan de cuentas. Porque si tú haces una inversión, poder hacer esa revisión y si ves que no funciona, pues que al final esa inversión que vosotros habéis realizado, que os la financie. Porque al final el recurso más finito que tenemos es el tiempo. Y en compañías como vosotros, que todos estáis, no quiero decir que todos estéis a todo, que estáis al 200% dedicados a la compañía, al final estáis perdiendo un momento de oportunidad, porque para una corporación es muy fácil establecer ese tipo de acuerdos. Si luego no se desarrollan, no pasa nada, que también hay una implicación de su parte de que si no se desarrollan, pues que ocurra algo. Entonces la gente sí que se moverá desde el punto de vista de la corporación. Os lo comento porque muchas veces sucede eso, me lo estaban comentando y al final tiene que tener algún impulso o algún tipo de compromiso para poder desarrollar el plan, porque si no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque después de que lo firme y se publique, va a tener 100.000 cosas más que hacer. Y vas a ser tú el que le vas a estar llamando otros días, pero como no tiene ningún tipo de implicación si no lo hace, pues no pasa nada. Por eso os digo que eso para mí es importante en lo que serían la parte de los acuerdos de colaboración, que se quede fijado qué ocurre si no se desarrolla, si no hay un plan de cuentas. Y luego, ¿qué tipo de compañía es? ¿Por qué os digo esto de qué tipo de compañía es desde el punto de vista de tipo de innovación? Porque las compañías que tienen una política de innovación creadores, estilo Apple o Tesla, o con una política defensiva, de innovación, de dar respuesta, o una de fast follower, lo que tienden a hacer es adquirir el 100% de una compañía que les interesa. Por eso os lo traía. Al final hay diferentes tipos de las compañías, como los que son solution builders escuchan al usuario, entonces crean el ecosistema para dar respuesta a las necesidades. O la parte de innovar en el modelo de negocio, como puede hacer el grupo Inditex, pues va incorporando la parte logística, pero crean soluciones y van colaborando con diferentes agentes. O una política de expansión, utilizan una capacidad clave y se van trasladando. Entonces necesitan desarrollar ecosistemas de colaboración. Pero lo que son los creadores, los fast followers y los que tienen una política defensiva de innovación, es decir, ven lo que está ocurriendo, lo que están haciendo los nuevos entrantes y compran a alguien parecido o hacen un desarrollo rápido, ten en cuenta que esos tres no van a querer desarrollar un modelo de colaboración. Un modelo de colaboración, un modelo de innovación abierta. Lo que van a querer va a ser adquirir el 100% vuestro. Y esto sí que os lo quería trasladar desde el principio, porque esto ocurre muchas veces y al final de que he visto compañías que me han dicho, voy a colar con Google, no vas a colar con Google. Si es de interés después de esta prueba que vais a hacer, vas a ser adquirido 100%, como así ha sucedido. O en la parte defensiva, pues con ciertas entidades financieras a nivel nacional, pues tienen esa política. Si veo que al final hay una startup que está haciendo algo parecido, o lo hago con mi equipo o compro una compañía y ya tengo una solución exactamente igual. Pero esa compañía la compro el 100%. Os lo comento esto porque al final de estrategia de buscar quién es el compañero de viaje o quién es ese socio industrial, tener esto en consideración, porque al final lo que va a hacer es que si se ha adquirido 100% o no. No os digo el primer día, pero sí el corto medio plazo. Y antes de contactar, lo que os decía, ¿qué pasa el día de +1? Es decir, el día después de firmar, ¿qué va a ocurrir? Y eso es fundamental, de qué ha pasado con las anteriores inversiones. Porque si después de esta fiesta no hay nada, si realmente lo que queréis es desarrollar producto y soluciones y que os sirva de palanca un socio industrial, pues esto va a ser un problema para vosotros, ¿no? Y en la primera reunión, cuidado con lo que ofrecemos. Aquí en la primera reunión, cuidado con lo que ofrecemos y cuidado también cómo contamos las cosas. Y aquí me río, ¿por qué? Porque cuidado cómo contamos las cosas. Aquí a ver cómo os traslado esto de manera... ¿qué os digo? Vale, cuidado con lo que ofrecemos. ¿Por qué os digo? Porque al final no tenéis que hablar de tecnologías, no tenéis que hablar de vuestro producto, como ocurre con el café.
tenéis que hablar de experiencia, es decir, cómo vuestra solución les ayuda a definir una nueva línea de producto a ese socio industrial. Tenéis que hablar de experiencia, del pain o necesidad que le estáis resolviendo. Pero cuando estáis hablando del pain y necesidad, hacerlo en un sentido positivo. Es decir, que no parezca, sobre todo en ciertos foros, que lo que está haciendo la propia organización lo está haciendo fatal. Porque puede tener un efecto contrario cuando lo contáis. Y esto yo me he visto casos que sí que os digo que esto es importante. El tema de que puede ser una solución muy buena, pero como cuando transmitáis a la parte, por ejemplo, de esta innovación y operaciones, la parte de operaciones parezca que lo está haciendo todo mal, pues en lugar de tener el sponsor estar a favor vuestro, va a estar en contra. Va a estar en contra y nos va a ayudar a canalizar la iniciativa. Y luego el sponsor va a ser el que va a tener que incorporar ese producto en vuestro offering y va a decir que no. Esto os lo digo porque yo me encontré en una situación que les transmití, oye, vuestra solución es muy buena. Pero mucho cuidado cuando contéis, en la forma que lo contáis, que puede parecer que una persona no le podéis poner entredicho su unidad. Y se lo dije. Y lo contaron como quisieron. Y al final, ¿qué pasó? Que en esa reunión acabó como el Rosario de la Aurora. Porque tal como lo contaron, dijeron, oye, ¿qué estás diciendo? Que lo que llevo haciendo X tiempo está totalmente mal. Que no tengo ni idea de este sector cuando llevo un montón de años trabajando. Pues claro, por eso os digo, contar la parte del pain, pero darle un sentido, un giro positivo, porque si no lo que podéis hacer es tener el que sería vuestro cliente, poderlo en un sentido negativo, sobre todo en un foro donde pueden estar más otras áreas implicadas. Así que sí que os digo que en esto tengáis cuidado. Y no contar nunca vuestro producto, sino cómo vuestro producto puede ayudar a apalancar la oferta de vuestro socio industrial. Esto para mí es fundamental. Porque al final, ¿qué busca un cliente? ¿O qué busca vuestro socio industrial con vuestra solución? Tener una solución diferencial al mercado. Y vosotros tenéis que destacar por qué sois diferenciales. ¿Qué hacéis vosotros que nadie haga para mejorar la oferta? O para ayudarles a crear un nuevo activo que llevar al mercado. ¿En qué sois diferenciales? No os centrar en el producto, porque os van a decir, esto ya lo hacemos, esto ya lo tenemos parecido. Y así, si os focalizáis en qué sois diferenciales y cómo le podéis ayudar a construir una nueva oferta, en eso no pueden decir que eso ya lo hacemos nosotros. Yo me he encontrado con productos, con soluciones de inteligencia artificial, de procesado natural, que claro, que cuando lo contaba, pues la respuesta de los áreas de la organización, lo que te decía, esto ya está, esto ya lo tengo. ¿Por qué? Porque no destacaban en qué son diferenciales. ¿Cuál es el elemento diferencial que nadie hace en el mercado? Para poder decir, oye, pues sí que merece la pena hacer esta inversión o colaborar con esta compañía. Por eso sí que os quería trasladar estos dos temas, el tema de hablar de problema de necesidad, el cómo lo contáis y destacar en qué sois diferenciales que nadie hace. En la primera reunión tenéis que firmar un NDA. Un NDA para empezar a intercambiar documentos. Y lo que tenéis que hacer en la primera reunión es intentar averiguar si lo que quieren hacer con vosotros es, porque igual vosotros queréis que sea un socio industrial inversor y ellos quieren otra cosa, tenéis que averiguar si ellos quieren invertir, hacer un acuerdo de colaboración y qué tipo de acuerdo de colaboración, si tienen una intención más allá que la publicación de una nota de prensa o quieren hacer un proyecto concreto. Hay gente que no hace inversión y lo que hace proyectos y también puede ser positivo para vosotros porque puede ser una manera de validar un nuevo proyecto o una nueva solución que queréis tener en el mercado o tener una referencia en cierto sector. Luego tendréis que ver qué tipo de acuerdo tenéis con él para el desarrollo de ese proyecto, pero puede ser positivo y eso sucede. Y luego tenéis que empezar a discernir o que se empiecen a contar un poco el calendario y qué fases tiene, qué me vas a pedir en cada fase y más o menos cuánto va a durar el proceso. ¿Por qué? Porque si estás en un proceso de una ronda necesitas tenerlo claro cuándo van a ser qué fases vas a tener, cuánto dura cada fase, porque si no esto se diluye en el tiempo y no se toma una decisión. Entonces necesitas tener ese calendario. Y si tiene un acuerdo y si hay un acuerdo de colaboración, un acuerdo de inversión, ¿quién es el que lo decide? O si tiene un comité de inversiones. ¿Y en cuántas presentaciones vais a tener que hacer? Pero también para poder dimensionaros y qué esfuerzo vais a tener. Esto lo podéis abrir con varios a la vez de vuestros socios industriales. La siguiente fase ya no. Una vez que empezáis a establecer varios acuerdos,
Bueno, aquí lo que os comentaba antes, oye, tenéis que identificar quiénes son los usuarios y los sponsors que tenéis dentro de la organización. Valorar, eso sí, si yo le voy a abrir, mi activo, ¿cuánto va a impactar en su cuenta de resultados? Una vez que haga la inversión y mi activo esté integrado, ¿cuánto va a impactar en su cuenta de resultados en los próximos 3 años? Eso es fundamental porque lo utilizaremos después para los temas de valoración. Luego también tenemos que empezar a ver, oye, lo que nosotros hacemos, igual no lo hace nadie nada más que nosotros, pero para lo que ellos necesitan, existen otras alternativas en el mercado. Y aquí, por ejemplo, os pongo un caso que es real. Yo estaba mirando compañías cuando la parte del COVID, pues para el análisis de comportamiento de personas en espacios cerrados. Y había muchas soluciones y había algunas que eran muy buenas, pero si eran muy buenas y te dan muchas más funcionalidades. Pero al final lo que había que tener claro cuál era la necesidad que tenían en ese momento los clientes y el sector para poder construir una solución. Y lo que querían era monitorizar a las personas y saber si estaban guardando la distancia social o no y posicionarlas y análisis de densidades. Entonces, aunque tú ofrezcas mucho, igual para lo que quieren, con una solución más simple les sirve. Porque puede existir algo en el mercado que no es equivalente al tuyo, no tan bueno, pero para su necesidad lo resuelve. Tenéis que tener eso en consideración. Porque seguro que están abriendo más alternativas, porque en esta fase, en este primeros encuentros que empiezas a explorar, tú puedes hablar con otros socios industriales y seguro que ellos están hablando con otras compañías y eso tenéis que tenerlo claro. Y luego, si ellos lo tuvieran que hacer de cero, ¿cuánto tardarían? ¿Tienen conocimiento? ¿Tienen capacidades? Y más o menos, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Y cuánto sería esa inversión? En el caso de ellos, no con vuestro equipo, sino con los equipos y más o menos teniendo en cuenta un poco los costes o tarifas que podían tener vuestro socio industrial. Porque esto os da una idea para ir empezando a ver temas de evaluación y posicionamiento de cara a siguientes reuniones. Porque todo esto que os comento, del time to market, de buscar alternativas, esto lo está haciendo la compañía, esto lo está haciendo el socio industrial, pero vosotros tenéis que ir teniendo esas cartas vosotros también en la mesa de cara a la inversión y los siguientes pasos. En la parte de acercamiento. Perdona, bien, en esa última parte, para saber qué capacidad tiene una compañía para hacer ciertas cosas, necesitas conocerla en profundidad. No debe ser fácil calcular en base a lo que tiene esa gran compañía cuánto tardaría y qué inversión necesitaría, porque en principio tú estás aproximándote a ella y no conoces profundamente ni su plantilla, ni su forma de trabajar. Puedes hacerte una idea más o menos de la estructura, ¿eh? De la estructura y de cuánto les puede costar de cero. Igual que tienes que ver igual que ves que otras alternativas existen en el mercado, teniendo en cuenta lo que quieren hacer, eso sí que lo podrías, igual no con un número fino, pero sí con órdenes de magnitud, sí que lo puedes saber. Porque eso lo van a utilizar también, o lo utilizamos, para ver temas de valoración después. ¿De acuerdo? Porque en función de eso y la valoración, pues dices tú, pues igual me merece la pena más desarrollarlo internamente que hacer esta inversión. Ok. ¿Había una pregunta? Sí. Hay una pregunta. ¿Significa esto que estamos hablando de que solo podríamos ofrecer soluciones o productos cuyo desarrollo sea viable para los inversores por aspectos económicos o de conocimiento? No solo, no que sea inviable y que sean complementarios, que ellos no tengan en su oferta, porque si ellos lo tienen en su roadmap o lo están desarrollando ya, no van a invertir en ti, si ya están haciendo una inversión interna. No sé si os referís a esto. No sé, quien haya lanzado la pregunta, si quiere aclarar un poco el significado, sí. Como sale espectador anónimo, no podemos saber quién lo está lanzando. Tendrías que ver qué es lo que está dentro de su roadmap y está más lejano, o tú puedes hacer más rápido. Pero si es algo que sea corto, que ya están desarrollando y ya han empezado esa inversión en ese desarrollo de nuevos activos, va a ser complejo ver la complementariedad, porque tendrían que descontinuar una de sus líneas. Igual le aceleras, igual si le aceleras mucho más de lo que él pudiera tardar, puede ser de interés. Habría que analizar el caso.
Hombre, digo yo que si llevamos ya 3 años de desarrollo o con alguna patente detrás o algo, un conocimiento previo, una experiencia previa, una investigación, quizás a lo mejor es más difícil, aunque sea una gran empresa, ¿no? O no, no sé. Es que depende mucho de esa patente que le va a generar a la corporación en su oferta. Por eso te digo que no hay una respuesta. Hay veces que hay temas que pueden no requerir mucha inversión, pero el enfoque es diferente. Yo me he encontrado con cosas, con soluciones, que el enfoque era muy diferencial, pero si hubiéramos tenido nosotros ese enfoque, no hubiéramos tardado mucho en desarrollarlo. Pero era un enfoque diferencial que no teníamos, por lo que fuera, porque venían de fuera del sector y al final rompen una barrera. Y a nosotros te pueden transformar una línea de negocio. O sea, depende mucho del pain. Oye, ¿tú qué le resuelves a esa corporación en su oferta? ¿Qué le ayudas a mejorar en esa oferta? Está bien todo lo que has hecho detrás, pero tú a ellos realmente ¿qué les estás aportando? O les está abriendo una nueva línea gracias a esa patente, entonces fenomenal. No sé si he contestado la pregunta. Sí, contestaron. Sí, sí. Perdonad que me he puesto encima de Mario y no me avanza el ratón. Ya cuando empecéis el acercamiento con una organización, primero tenéis que ver el tema de la gestión de los IPRs con dos vertientes. ¿Cómo los tenéis actualmente? La IP y los derechos de explotación. Y luego qué vais a hacer con ellos en la integración. Es decir, yo nunca cedería, y si estoy en otro sitio os voy a decir lo contrario, nunca cedería los IPs. Los IPs es clave. Los derechos de explotación, el IP es vuestro conocimiento, como comentaba antes Belén, es donde están vuestras patentes. Y las IP nunca las cedería. Y mucho cuidado con las cláusulas que firmáis, porque distinguir entre derechos de explotación e IP. Es decir, si es algo que es vuestro core o vuestro conocimiento, os lo quedáis vosotros, a no ser que os adquieran 100%. Lo que podéis ver con ellos es ceder derechos de explotación durante X tiempo asociado a temas de inversión o a creación de activos juntos. Pero cuando vosotros, vuestro activo, vuestra solución va embebida en una solución más grande, lo que cedéis es derechos de explotación de licencia de uso, no de la IP. Y esto quiero resaltarlo, porque como estáis cediendo la IP, estáis cediendo la base de vuestro conocimiento. Y si cedéis la IP, es como si vendierais el 100% de la compañía. Y esto desde una corporación muchas veces lo solicitan desde el principio. Entonces, vosotros distinguir desde el principio explotación para licenciar activos y luego la IP. La IP que es vuestro conocimiento y vuestro core. Y eso es vuestro. Y eso es vuestro bien más preciado de cuando lo vais a integrar. ¿Qué acuerdos tenéis que establecer? Si vais a una inversión, tenéis que establecer 3 acuerdos en paralelo. Tenéis que establecer un acuerdo de inversión, que es la parte del equity, o sobre todo si no se adquieren por el 100%. Si os adquieren por el 100%, el acuerdo comercial desaparece. Tenéis que establecer un acuerdo comercial de qué pasa con las oportunidades que os extrae la corporación a vosotros y vosotros a la corporación, luego hablaremos más sobre ello, y un acuerdo laboral, qué pasa con vosotros en esa parte de integración. Y esos 3 acuerdos los tenéis que gestionar en paralelo. Sobre todo, inversión y laboral van en paralelo si os adquieren en 100% y inversión comercial van en paralelo si os adquieren parcialmente. Aquí estamos hablando de que vais con una corporación como socio industrial, tenéis que introducir cláusulas asociadas al tema de que si tú vas con un socio industrial es porque te va a aportar más que simplemente la inversión monetaria. Entonces tenéis que empezar a introducir cláusulas que muchas veces no se incorporan de qué sucede si ese socio industrial no te aporta lo que te decía de clientes, integración, etcétera, porque estás perdiendo tiempo. Y parte de la valoración que te va a hacer es por el equity más esa parte de socio industrial de que te va a aportar en especie. Entonces, si no te lo aporta, tienes que poner una penalización de recuperar el equity o parte del equity.
Tenéis que poner ciertas cláusulas que os permitan recuperar ese valor que vais a perder porque el socio industrial no ejerce de socio industrial, sino ejerce de socio financiero. Y esto ocurre, ¿eh? Esta parte ocurre. Yo me he encontrado con startups que se querían salir de un socio industrial que tenían y ejercía nada más que de socio financiero. Todos los temas que les iba a aportar no les aportó nada. Entonces eso tenéis que tenerlo en cuenta. Luego otro tema, y que tenéis que separar. Un tema es la inversión y otro el roadmap futuro. El roadmap futuro, si os adquieren el 100%, tenéis que ver qué inversiones van a hacer en esa parte de integración y tener una nueva de integrar vuestra solución en sus activos. Pero eso lo tenéis que separar de la evaluación. Uno es lo que vale la compañía y otro es la inversión que tienes que hacer para poder integrar mi solución, la solución de la startup, en tu línea de oferta. Y eso tenéis que separarlo desde el principio. Uno es cuánto vale la compañía y cuánto tienes que poner a posteriori para que este activo que tenemos se pueda integrar en tus soluciones y llevarlo al mercado. Por eso os digo que cuidado con los blindajes. Y luego, a nivel de valoración de compañía, os recomiendo tener dos valoraciones, que ahora veremos, y luego el tema de la due diligence. La due diligence, pues si empezáis ya en esta fase, tenéis que tener todo preparado para comenzar la due diligence, para que sea lo más ágil posible, porque si no, al final se eterniza. Bueno, esto es lo que os comentaba para establecer un buen marco de partida, pero aquí hay un aspecto clave. Cuando ya estéis en esta fase, tenéis que empezar a pensar cuánto sois vosotros clave ahora y en el futuro de vuestro socio industrial. ¿Por qué? Porque igual hacen una inversión pequeña, con lo que os decía antes, para quedarse con el 100%. Y a partir de este momento, cuando ya estamos hablando de estos aspectos, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, es decir, hablar con varios a la vez. Cuando ya empezamos a hablar de temas de valoraciones, con los temas de comenzar due diligence, exclusividad. ¿Y por qué os recomiendo esto? Al final, en este mundo, aunque estemos a nivel nacional o a nivel europeo, es muy pequeño. Todos nos conocemos. Entonces, cuando estás en esta fase ya muy avanzada, la compañía no va a mirar más compañías y vosotros, mi recomendación es que no bloqueéis otras posibles conversaciones con socios industriales, porque si no lo que puede hacer es que estén viendo que queréis, por decir algo, de manera engordar la valoración. Y además del tema de ver si vosotros estáis viendo a la vez en paralelo en esta fase, la interpretación que pueden dar en algunos casos es que queréis dar un pelotazo. Y dar un pelotazo es lo que puede echar atrás la inversión en vuestra compañía. A partir de este momento, cuando empezamos a hablar de due diligence, de hacer due diligence y temas de valoración y temas más de los IPRs, etcétera, a partir de aquí ya solo hablaría con ellos. Con el que os quedéis, pero solo con él, teniendo en cuenta que hay un timeline, es decir, si en 3 meses no se cierra la operación, en 4 meses no se cierra la operación, o no se empieza lo de due diligence, yo voy a abrir otras negociaciones, eso sí que se lo podéis decir, pero en este momento tengo exclusividad contigo. Y el tema de que no parezca, hay dos temas que siempre preocupan a una corporación cuando va a hacer una inversión. Uno es el activo que estáis desarrollando y otro es el equipo. El equipo por dos partes. Uno, que el equipo, ¿cómo os diría? No quiera vender su participación, es decir, que no quiera integrarse, no quiera hacer esa parte de escalado. Y luego el sentido contrario, que también ves a gente que parece que le quema la compañía. Yo lo digo así, parece que le quema, que la quiere vender ya. Y estas dos cosas, bien en un sentido, en otro, al final a la corporación le asustan, porque lo que quieres es gente que se pueda integrar a trabajar contigo. Entonces, en esta fase sí que se ven estas dos partes. Oye, el que no quiere para nada vender o vender o entrar en una inversión, quiere el dinero pero no quiere ceder una parte del equity de la organización, y en el otro lado tienes a aquella persona que le quema la compañía. Entonces, en cualquiera de las dos, eso ahuyenta mucho a los que estamos al otro lado, porque son dos cosas que te dan miedo. En uno, porque va a ser muy difícil poder colaborar, y en otro, porque dices tú, si se va, pues es que no hay conocimiento. Y lo que os decía, cuidado con la IP, tener muy claro antes dónde vosotros tenéis gestionada y registrada la IP de los activos que tenéis. Que eso es fundamental, porque luego cuando se hace la due diligence de ciertos activos, son de los aspectos que primero se miran. Porque si al final se invierte en vosotros, como comentaba antes Helen, porque tenéis una patente o tenéis un activo que me puede ayudar a crecer la línea de oferta
y luego esa patente no es vuestra, es de la universidad, no es vuestra, es de otra compañía en la que viene de atrás, pues genera mucho ruido. Genera mucho ruido. También os digo que, y eso tiene que ser, la parte de gestión de la IP, si es un activo estratégico, tiene que ser bastante transparente. Bastante transparente porque yo os digo que en una operación donde creíamos que estaba la IP en una compañía, está en otra. Y antes de empezar lo de diligence vimos que está en otra y que no quedaba muy claro cuál era la relación entre una organización y otra. Y lo que nos hizo fue abandonar la operación. ¿El activo era interesante? Interesantísimo. ¿Nos daba mercado? Sí. Pero al final la gestión de la IP nos iba a poder dar más quebraderos de cabeza que beneficios. Y nos podía generar un problema reputacional. Con lo cual lo que se hizo, abandonar, abortar la operación. Eso tener cuidado porque muchas veces los temas reputacionales hacen que se abandone la operación antes de empezar a hacer la due diligence. Porque se ven cosas raras que a las compañías chirrían y no, lo que no quieres es, por hacer una inversión de 1 millón de euros, tener un problema reputacional bastante más elevado. Y eso sí que os lo comento que es un aspecto que se mira y se analiza bastante en detalle. David, y establecer dos... son menos 3 minutos, son y 57, por no retrasar mucho las reuniones de las 6, vamos cerrando ya, no vamos a dejar los típicos 15 minutos de consultas finales, porque bueno, hemos mantenido abierto el foro para que fuesen consultando los participantes. Sí, me quedan 5 minutos, como mucho, Mario. Ok. Ya estoy terminando, sobre la parte de valoración, que yo creo que es importante para vosotros. Uno valora tu modelo de negocio actual sin tener en cuenta, y así se lo vas a decir, sin tener en cuenta el socio industrial. ¿Por qué? Porque el socio industrial te va a decir, esta valoración es gracias a mí, y si yo no estoy, vales nada. No, señor. Esta es mi valoración sin contar el negocio que voy a generar gracias a ti. Otra es, oye, un socio industrial va a decir si entra a adquirirte o a tener una participación en tu compañía por el negocio que él pueda generar. Entonces esa parte también la tengo que de analizar. Oye, valorización del impacto en su cuenta de resultados. Oye, ¿cuánto voy a impactar yo en el futuro en la cuenta de resultados de esta compañía? Esas dos las tengo. Y luego también le hago análisis de comparables. Hago un análisis de comparables, sobre todo si puedo en España, en Europa y en Estados Unidos. Muchas veces para que vean esa parte de diferencia que hay entre una valoración a nivel nacional, con una europea, con una americana. Porque muchas veces dicen, esta valoración es muy alta. Bueno, pues si te vas a... Es que he visto otra compañía. Bueno, pues si te vas fuera a Europa, una compañía de este tipo te va a costar esto, y si te vas a Estados Unidos, pues pones un 0 más. Y yo estaba con compañías que les querían comprar y decían que era una valoración alta, y dices tú, mira, pues mira los equivalentes del mercado, cómo están, ¿no? Pues para que lo vean también. Y luego argumentos de negociación. El tema, el primero de ellos es cuánto negocio os puede traer el socio industrial. Eso lo tenéis que ver también. Y os van a decir ellos cuántos pueden traer. Eso tenerlo también en cuenta para la negociación. Pero también tener en cuenta cuántos puede cerrar. Porque eso lo tenéis que decir. Oye, yo si voy contigo, todos estos clientes de este sector no van a venir conmigo. Tienes que tenerlo claro para hacer valer vuestra posición. Porque igual le dices tú, no me interesa ir contigo, me busca otro socio industrial que me habilite estos, no tú. Porque si no, ¿tú qué me vas a ofrecer? Porque al final me quedo cautivo de ti. Y luego lo que os decía antes, que os comenté, oye, ¿cuánto necesita para hacer una inversión muy parecida a la que estamos hablando, ¿no? Lo que os decía antes, respecto al acuerdo de inversión, el tema de incumplimiento de las inversiones. Es decir, oye, si él va a hacer un roadmap, en el roadmap ponerlo, porque si no, vuestros hitos de cobro, porque no os va a pagar todo al principio, vuestros hitos de cobro van a estar ligados a vuestros hitos de consecución de objetivos y esos van a estar ligados al roadmap. Entonces eso tiene que estar aquí ligado. Y el acuerdo de comercial tiene que ser bidireccional. Igual a alguno le extraña, pero tienes que hacer valer que tú también tienes clientes que les puedes traer al grande. Y eso es real, y eso yo lo he visto. Entonces, porque muchas veces ciertas condiciones de que ellos te van a pedir
Una corporación te puede pedir un fee por cada cliente que te traiga o una tasa de descuento, tú se lo tienes que decir igual en el caso de que tú levantes la oportunidad. Eso tienes que decir desde el principio que es bidireccional, porque él te ayudará a generar negocio porque sea muy grande, pero tú ya tienes una serie de clientes, con lo cual tú también les puedes generar y traccionar clientes a los que ellos no tienen acceso. Y luego la parte laboral. En la parte laboral tienes que ver qué pasa contigo y con todo tu equipo. Y sobre todo no es lo que pasa desde el punto de vista de sueldo, sino desde el punto de vista de permanencia. El tema, si tenéis una salida, cuánto tiempo tenéis que tener de la utilización de entrada en mercado, con lo cual tenéis que poner una cláusula, y el tema de dependencia, y el tema de salida de las personas del equipo. Esto lo tenéis que barajar, porque yo hace poco un amigo me comentó, oye, vendí a mi compañía y me preguntó a posteriori. Y había cerrado bien el de inversión, pero el laboral no lo había cerrado bien. No tenía ningún tipo de cláusula. Era al día siguiente, bueno, ahora al día siguiente que vendió, le podían despedir. Le podían despedir. Están las cláusulas solo en un término, no en el otro. Es decir, que él no tenía ninguna parte de seguridad. Y luego también, claro, el proceso de integración en la compañía. Vosotros tenéis que luchar por no integraros 100% en la organización. Integraros en el holding, pero no ser una unidad de la compañía o del holding, sino ser una especie de satélite. Asociado un poco a estas tecnologías ágiles y a esta idea de tener de una sociedad fluida, ¿no? De tener más grados de libertad para poder crecer y desarrollar vuestro roadmap, ¿no? Y luego quería terminar con una serie de conclusiones. Unas primeras, voy a pasarlas rápido porque estamos un poco fuera de tiempo, como ha comentado Mario. Las primeras van sobre vuestro modelo de innovación. Tenéis que tener claros cuáles son vuestras prioridades de innovación a la hora de desarrollar vuestro modelo de negocio, vuestra estrategia. Y sistematizar vuestro proceso. Muchas compañías en España no innovan no porque no sepan, sino porque no tienen sistematizado el proceso y la siguiente no saben cómo llevarlo a cabo, cómo innovar. Pero sí que tienen productos y soluciones innovadoras. Y luego considerar que la innovación es lo que te hace diferencial, lo que te va a permitir tener una oferta diferencial al mercado. Entonces tiene que ser un elemento de vuestro ADN de la compañía. El tema de siempre sistematizar y buscar la diferenciación y responder a unas necesidades de la sociedad, de los segmentos de vuestras áreas de actividad. Y luego cuando vais a ver a un corporate, ver cómo vuestra oferta les puede ayudar a dar un salto de potencial en la oferta que ellos tienen actualmente o crear una nueva línea de oferta en ese tipo de organización. Respecto a la parte de inversiones, oye, analizar qué compañero de viaje necesitáis. Y luego ver también por qué le necesitamos, qué nos aporta y nosotros qué le aportamos a él en este proceso, en su línea de oferta. Y también ver que si a una compañía le vais a mover muy poco la aguja de su cuenta de resultados, a corto tenéis que hacerle con la proyección a 3 años de cuánto va a crecer o suponer esa línea de negocio. Y si no somos nosotros sus compañeros de viaje, ¿qué alternativas tiene? Tanto desarrollo propio o de otro tipo de soluciones parecidas, seguro que exactamente igual que la nuestra en el mercado, pero que le ayuden a resolver ese tipo de necesidad. Y luego, de cara a ver qué va a pasar con nosotros en la compañía, ver cuánto de estratégicos vamos a ser en 3 años. Un proyecto de 3 años, cuánto en su proyección de cuenta de resultado, cuánto vamos a ser. Porque si vamos a ser muy importantes, el tener claro que nos van a acabar comprando el 100% de nuestra compañía. Y luego también huir de las valoraciones por coste. Las valoraciones de coste, ¿por qué os digo huir? Porque sería la valoración más baja que os van a hacer. Vuestras valoraciones tienen que ser por proyección de mercado, por estrategia, por la generación o por la valoración de usuarios que tenéis, nunca por por el coste. Si lo hacéis por el coste, seguro que va a ser quizás la mitad de una valorización por proyección de mercado. Y gestionar muy bien lo que ocurre con la IP. Gestionar bien lo que ocurre con la IP y cómo la estáis gestionando actualmente. Es decir, la IP es vuestro activo estratégico. No cederlo a no ser que os compren el 100%. Sí ceder derechos de explotación y de ceder derechos de explotación con una vigencia temporal. Mientras esté el inversor, acotarlo en el tiempo para que no sean unos derechos de explotación de por vida. Y tener esto es un poco las líneas que quería comentar con vosotros. No sé si tenéis preguntas, dudas. Y esto era un poco lo que quería compartir con vosotros de experiencias. No sé si os ha parecido de interés la sesión y lo que hemos estado comentando esta tarde,
pero sobre todo era un poco cuando había hablado con Paco y con Belén, enfocarlo en temas prácticos que os puedan servir a vosotros en esa negociación o en esa estrategia de colaboración con una corporación, con las dos visiones de estar en las dos partes, pues si os sirve de ayuda. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias, David. Mientras se piensan la posible consulta que puedan tener en estos 5 minutillos, voy a lanzar una encuesta de satisfacción que creo que tardáis en responder unos 3 segundos o por ahí, ¿vale? Yo voy a encender, si no os importa un poco, la luz. Sí, se está haciendo de noche. Ya ni te veíamos, ¿eh? Bueno, ¿os animáis alguno a hacer alguna consulta más? Eduardo, no dices nada, macho, estás ahí escondido. José Luis, parece que se anima. Yo era para decir que me ha parecido súper interesante, que Estoy aquí. me he visto reflejado o nos hemos visto reflejados en muchas de las cosas que ha contado. Y nada, pero realmente no tenía ninguna cuestión en concreto, simplemente eso, que me ha parecido muy interesante y sí que nos hemos visto reflejados en muchas de las cosas que ha contado. Muy bien. A ver si se anima alguien más. Que no se estaba escuchando porque fui a encender la luz que estaba aquí totalmente. Parecía Darwin aquí. Nada, te agradecía, José Luis, la exposición, que se sentían muy identificados, ¿no? en toda tu exposición. Genial. Sí. Esa era un poco la idea, intentar no contaros una parte teórica de métodos de valoración o no, porque eso se encuentra en cualquier sitio, sino un poco en la experiencia de estar en los dos lados, pues cuál es la realidad y sobre todo qué aspectos tenéis que tener en consideración. O qué tips, sobre todo para ver un poco lo que está haciendo el otro lado en esa fase de negociación, ¿no? En esa fase, en esos meses de negociación o de camino, ¿no? ¿Suelen cerrar muchas operaciones las grandes anualmente? Sí, a ver, depende mucho del tipo de corporación, pero las del IBEX podemos decir que cierran entre la que menos igual cierra 3, 4 operaciones y la que más, claro, si contamos Guaira, las que cierra Guaira como aceleradora, pero operaciones calcula que 10, sin tener en cuenta lo que sería la parte de aceleradora o incubadora, ¿no? Uh-huh. Y algunas que no cierran inversión, que lo que te hacen te dan proyectos para validar la tecnología e integrarla en sus soluciones. Es que cada uno, aunque todos hacen cosas parecidas, cada uno tiene sus matices diferentes. Bueno, Y pues luego sí. hay algunas que solo van a fases pre-seed, otras quieren ir a series B, otras a series A, otras solo tecnología, otras solo startups o spin-off que vienen de universidades. Uh-huh. Ok, pues no sé si os parece, Belén, damos paso a las reuniones. Sí, si os parece, pues nada. Si hay alguien más que quiere tener una reunión con David, tenemos todavía una hora disponible. Vamos, a las 7:30, si alguien de vosotros que quiere, pues que nos lo diga ahora por el chat o por correo y le mandamos el enlace, ¿vale? Entonces, si os parece, pues cerramos la sesión. Muchas gracias, David. Ha sido súper interesante. Nos has hecho un recorrido de toda la cadena, un poco de valor de toda de la empresa tecnológica y de esa colaboración y conexión con las grandes. La verdad es que sí que es verdad que bueno, pues ahora surgen muchas dudas y sobre todo cada uno pues tendrá específicamente pues que analizar un poco todo el contexto en su organización, ¿no? Pero bueno, de todas formas tenemos mucha relación con David y supongo yo que estarás disponible por si alguno de ellos se anima, Sí. ¿no? O tiene cualquier duda, le surge cualquier duda de la exposición para que te lo pueda formular, ¿vale? Sí, allí a través vuestra, de Mario y tía Belén, pues me lo decís y buscamos un hueco y hablamos tranquilamente, sin problema.
¿vale? Ok. La presentación estará disponible, os la enviaremos y también estará disponible el vídeo, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y bueno, os recordamos también que la semana que viene pues vamos a tener la de gestión del talento para el crecimiento con Conquistadores, con Jesús Martín en este caso y nada, os esperamos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas buenas gracias. tardes. Belén, ahora en el correo me Sí, habéis enviado... Vale, sí, te hemos enviado el otro enlace y ahora ya conectamos en el otro enlace. vale, genial. Hasta ahora. Gracias, hasta Chao. luego. Venga, Hasta luego. gracias, chao. Hasta Venga, hasta luego. luego. Hasta luego.